Continuamos con el desarrollo de temas del libro de SMATE de noveno grado. Siempre estamos trabajando en la unidad número 2, raíz cuadrada, y vamos a desarrollar la clase 1.7, definición de los números reales. En el problema inicial se nos plantea la siguiente situación. Coloca los siguientes números en la recta numérica. Literal A, número 2, en literal B, 2 tercios, literal C, menos 1.271212, literal D, raíz de 5, y en el literal E, menos pi. Para ello tenemos que construir la recta numérica en el cuaderno, para lo cual pido que usen su regla y trabajen con lápiz. Bien, lo primero que vamos a hacer es transformar todos estos números en expresiones decimales. Vamos a empezar. Literal A, nos queda 2 es igual a 2, el número 2 es un número entero, por lo cual no vamos a tener ningún problema en ubicarlo en la recta numérica. El literal B, si es necesario transformar 2 tercios a un número decimal. Al realizar la división, 2 entre 3 nos da 0.6. Es un número decimal periódico. En literal C ya está transformado de manera decimal, o sea, es un número decimal menos 1.271212. Y en el literal D, si tenemos que efectuar la raíz cuadrada de 5 nos da 2.236. Y en menos pi, sabemos que el valor de pi es 3.1416. En este caso es negativo, pi negativo, entonces nos quedaría menos 3.141. Como ustedes pueden observar, todos los números los hemos convertido, los hemos transformado a número decimal. Lo siguiente que vamos a realizar es construir la recta numérica en el cuaderno, tal y como está, como se presenta en la imagen. Usen su regla. Hay que asignar los números positivos al lado derecho, el 0 en la mitad y los números negativos al lado izquierdo. Recordemos que ustedes tienen su cuaderno cuadriculado, por tanto se les va a hacer más fácil poder poner los números a una igual distancia. Y observemos también que entre cada número entero hay unos espacios asignados, o sea, unas rayitas. En las mitades siempre van los puntos 5. Por ejemplo, en este caso, en la mitad entre 0 y 1 está 0.5. Entre 0 y menos 1 está menos 0.5. Entre menos 1 y menos 2 está menos 1.5. Y acá, en la parte positiva, entre 1 y 2 está más 1.5. Y así sucesivamente. Observamos también que hay unas líneas más pequeñas. Estas líneas más pequeñas significan las décimas. Al lado derecho del 0, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Y así sucesivamente para los demás números. Por ejemplo, también acá en la parte negativa, si empiezo de menos 2, menos 2.1, menos 2.2, menos 2.3, menos 2.4, menos 2.5, sucesivamente. Es decir, que hemos agregado a esta recta numérica también las décimas. Bueno, cuando ya hayamos construido esta recta numérica, vamos a empezar a ubicar los números que nos han asignado. En el literal A hay que ubicar el número 2. En este caso, un número positivo. Y observamos en la recta numérica que el número 2 está al lado derecho de 0. Entonces ubicamos el literal A. A le corresponde el número 2. Y lo ubicamos de esta manera. Escribimos el literal y una flechita que indica que esa es la posición de este número. De igual manera seguimos ubicando los demás números. En el literal B ubicamos el 0.6. Podemos empezar a contar desde 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Es decir, en esta posición vamos a ubicar el 0.6. Lo ubicamos. Es decir que B es 0.6, pero en el caso en fracción, en esta posición está el valor de 2 tercios. Seguimos ubicando. El siguiente número en ubicar es el menos 1.271212. Es un número negativo, entonces lo ubicamos al lado izquierdo de 0. Aquí tenemos el menos 1, el menos 1.1, el menos 1.2. En este caso tenemos una centésima 7, quedaría un poquito adelante,
del menos 1.2, es decir, en esta posición. Aquí ubicamos el número menos 1.27. Luego hay que ubicar raíz de 5, en este caso lo hemos transformado a su parte decimal, en este caso también es positivo, buscamos la parte positiva, 2.2, aquí tenemos el número entero 2, 2.1, 2.2, tenemos una décima 2 y una centésima 3, quiere decir que vamos a avanzar un poquitito adelante del 2.2, nos quedaría en esa posición. Raíz de 5 está ubicada en esta posición. Vamos con el último número, que es menos pi, que lo transformamos a su parte decimal, menos 3.141. El menos 3 lo ubicamos acá en la parte izquierda de 0, menos 3, menos 3.1, y como tenemos una centésima 4, entonces quedaría adelantito de menos 3.1, ubicándolo en esa posición. De esa manera hemos ubicado todos estos 5 números que nos han asignado: el 2, literal A, el 2 tercios, literal B, el literal C, que es menos 1.2, literal D, que es raíz de 5, en esta posición está el raíz de 5, y el menos pi, que está en esta posición. Continuamos, vamos a hacer un repaso acerca de los conjuntos numéricos y vamos a recordar cuáles son los números naturales. Los números naturales son los que empiezan desde el 1 hasta el más infinito. Estos son los mismos números positivos. Los números naturales se representan por la letra n. Luego tenemos los números enteros, que están conformados por los números negativos, el 0 y los números positivos. Los números enteros se representan por la letra z. En esta notación de conjunto podemos notar que están conformados por la parte negativa, el 0, y la parte positiva. Cabe recalcar que los números naturales están dentro de los números enteros, o sea, son parte de los números enteros. Luego tenemos los números racionales. Estos están representados por la letra Q. ¿Quiénes forman parte de los números racionales? Las fracciones, tanto positivas como negativas, y los números decimales periódicos. Es decir, en el contenido anterior hablábamos de conversión de números decimales periódicos a fracciones. Como por ejemplo acá tenemos el 1.232323. El periodo de este número decimal es 23, por tanto es un número decimal periódico. Y en este segundo caso es menos 5.333. El periodo de este número decimal es 3, por tanto es un número decimal periódico. También cabe mencionar que dentro de los números racionales también están los enteros y los naturales. El otro conjunto numérico es los números irracionales. En los números irracionales son representados por una Q y esta pequeña marquita que significa Q'. Dentro de los números irracionales están aquellos números que no poseen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 10, etc. Tenemos los números que no poseen raíz exacta. Aquí no está el raíz de 4 porque el raíz de 4 es 2. Entonces ese número sí posee raíz exacta. Por tanto, en este conjunto numérico solo se ubican aquellos números que no tienen raíz cuadrada exacta. Y también dentro de estos números, dentro de los números irracionales, están aquellos números decimales no periódicos, es decir, aquellos que no tienen un patrón definido, o sea, que no hay cifras decimales que se repitan. Por tanto, son números decimales no periódicos. De lo contrario a los números decimales periódicos, que sí, la parte decimal tiene un patrón que se va repitiendo de manera infinita, mientras que en los decimales no periódicos no hay ningún patrón que se vaya repitiendo de manera infinita. Todos estos conjuntos numéricos son parte de los números reales. Es decir, todos estos 4 conjuntos numéricos son los mismos números reales. El conjunto de los números reales es el que abarca a todos. Y así lo vamos a ver en este pequeño esquema. Primeramente tenemos los números naturales representados por la letra n. Luego tenemos los números negativos y el 0. Al unir estas 3 partes, estos 3 conjuntos numéricos, conformamos los números enteros. Ahí lo tenemos. Los números naturales unidos con el 0 y los números negativos conformamos el conjunto de los números enteros. Luego tenemos las fracciones. Al unir los números enteros y las fracciones, formamos los números racionales.
Dentro de estos números racionales están, como lo repetía, los números decimales periódicos. Luego tenemos los números irracionales, que cabe bien mencionar que son aquellos números que no tienen raíz exacta, incluyendo los números decimales no periódicos. La unión de todos estos conjuntos numéricos conforman los números reales. Es decir, que un número natural, si queremos evaluar a qué conjunto pertenece el número 6, por ejemplo, el 6 es un número natural, es un número positivo. El 6 también, aparte de ser natural, es un número entero. Aparte de ser entero, también es un número racional, y aparte de ser racional, es un número real. Si estamos evaluando, por ejemplo, un número negativo, el menos 5 es un número negativo. Aparte de ser negativo, es un número entero. Aparte de ser entero, es un número racional, y aparte de ser racional, también es un número real. Si estamos evaluando un número irracional, por ejemplo, raíz de 3 solamente es un número irracional y es un número real, o sea, pertenece al conjunto de los números reales. Y así podemos ir evaluando con este esquema cualquier número que se nos ha asignado. Espero que les haya servido mucho este video. Siempre pueden retrocederlo, pueden repetirlo las veces que ustedes quieran para que se les pueda quedar cada uno de los pasos que hemos seguido en esta clase, y de esa manera poder desarrollar los ejercicios planteados en este tema. Hasta un próximo video.